Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos por acá nuevamente. Como saben, este año mi compromiso era que cerráramos con broche de oro esos minicursos gratuitos que les he compartido acá, que nació un poco de esa idea en el año 2022, más o menos en pandemia, cuando estaba acabándose todo ese proceso tan complicado, porque me di cuenta que había ciertos temas transversales que de una forma u otra constantemente me preguntaban y digamos que tenían que ver con muchos temas, ¿no? Entonces, sentía que eso podía ayudarles como para ir profundo, así como ahorita a veces uno se sienta, se ve, llámese en alguna de esas plataformas de streaming, algunos episodios seguidos de su serie, pues digamos que ese fue el objetivo de hacer estos mini cursos, que fueran algunas cápsulas, episodios con algunas personas para ampliar un poco de esos temas, ¿sí? Entonces hoy me pone muy feliz darles la bienvenida a este mini curso que decidí llamarlo Metamorfosis Familiar. Ya ahorita les contaré por qué. Si aún no me conocen a mí, recién se suman a este espacio, este canal, les cuento, yo soy Gina, soy psicóloga. Desde hace 8 años ya me dedico a ayudar a familias a que puedan conocer a sus hijos de ese amor, ese respeto, esa conciencia. Quise que habláramos entonces hoy de esos cambios en la dinámica familiar, porque me he dado cuenta que la dinámica de las familias, digamos, ha sufrido muchos cambios en las últimas décadas, ¿no? Por un lado, las mujeres, digamos, cada vez tenemos más participación en los espacios laborales, ¿no? En diferentes entornos. Por otro lado, han cambiado los tipos de familias, ¿no? Ya no es solo, digamos, la nuclear, sino hay diferentes tipos, digamos, de familias que hoy en día existen por diferentes, digamos, situaciones y miradas que yo siento que como que se han ampliado. Hay más acceso a la información, ¿no? Incluso, digamos, de personas expertas, llámese, han aumentado mucho el tema de los podcasts, libros, no solo libros físicos, sino libros, digamos, digitales, cursos presenciales, virtuales. También me he dado cuenta que hay más conciencia en diferentes temas, ¿no? Digamos, yo he visto mucho que ahora ya hay más información sobre temas de salud física, salud mental, temas o problemáticas sociales, económicas, educativas, en la familia. Entonces, pues digamos que me parece importante por todas esas cosas y contarles que por qué quise llamarlo así. Metamorfosis, como ustedes saben, tiene que ver un poco con el proceso de las mariposas. Y no nacen como tal como las vemos ahí ya como mariposas, ¿no? Nacen en huevos, luego se transforman en una oruga, luego la crisálida, luego la mariposa. Y siento que es lo que ha ido pasando un poco con las familias. Hemos ido transformándose muchas cosas, ¿no? Entonces, este mini curso, digamos, el único objetivo que tiene es que podamos abordar cómo ha cambiado la dinámica familiar y cómo podemos lograr un entorno que esté lleno de armonía, digamos, para poder ser más conscientes de esto. Es un contenido 100% gratuito y como les decía, se llama Metamorfosis Familiar y en este primer capítulo vamos a hablar sobre el cambio en el rol de los hijos. Y me emociona mucho que podamos tener aquí a alguien que tuve la oportunidad de conocer el año pasado, que ustedes ya conocen. Él es experto en terapia familiar, magíster en terapia familiar, conferencista, es director de varios temas, digamos, educativos en varios colegios, está formado en temas de apego. Si yo les digo Carlos Santiago Cano, ya ustedes saben a quién me refiero, entonces vamos a darle la bienvenida a Carlos. Entonces, Carlos, nuevamente gracias por estar acá. Yo siento que, digamos, las cosas pasan con y cuando tienen que pasar, entonces me alegra mucho que haya sido este espacio contigo, Carlos. Gina, muchas gracias a ti por la invitación y un gusto pues estar aquí en medio de toda tu audiencia. Carlos, yo digamos, les decía ahorita que, bueno, las familias han cambiado mucho con los años, ¿no? Y pues claro, hacer ese resumen pues me llevó a como a reflexionar muchas cosas,
pero sí, digamos, más allá de que decir es bueno, es malo, pues digamos que hay cosas que a veces nos cuesta un poquito como más aceptar. Yo me he dado cuenta que un poco lo que hablábamos tú y yo en algunos de los espacios anteriores, antes los hijos tenían algo que le llaman obediencia ciega, ¿no? Entonces, que esos hijos tenían que obedecer casi que ciegamente a todo, sin chistar, como decían popularmente, porque si no, entonces, pues de una forma u otra, a través de uno o varios tratos severos, pues papá, mamá o ese adulto que lo cuidaba, pues iba a mostrar quién mandaba en la casa, ¿no? Porque los pájaros no le tiran las escopetas, como dicen popularmente. Pero que hoy en día es un poco distinto, ¿no? Digamos, si bien algunos de una forma un poco irrespetuosa le dicen que son esos niños cristalitos o esos niños de cristal, yo me he dado cuenta que no es así, sino más, es más bien como que hoy los hijos un poco más escuchan cuál es como su interés, cuál no, y conectan más un poco con su voz, ¿no? En mi caso personal, cuando yo fui niña, pues no existían redes sociales ni nada de estas cosas. Claramente, pues si en casa decía algo el adulto, pues uno no, sí, no decía nada porque sentía que sí o Así sí no es. había opción. Así tal vez yo internamente quisiera otra cosa. Entonces me gustaría arrancar preguntándote, ¿cómo sientes tú que ha cambiado el rol de los hijos? ¿Realmente que haya cambiado un poco con los años, por todas las cosas que yo decía antes, ha cambiado la dinámica familiar o no guarda un poco como relación una cosa con la otra? ¿Tú qué piensas, Carlos? No, yo creo que sí guarda una estrechísima relación, Gina, porque de alguna manera, independiente de si era en la época de nuestros abuelos o hoy en día, las familias giran en torno a los hijos, ¿cierto? En torno a la crianza y a la formación de los hijos. Uno puede girar en torno a algo pues, de una forma adecuada, de una forma positiva, nutritiva, enriquecedora, o puede girar en torno a algo pues, que quizás no termina de comprender, ¿sí? Y yo pienso que eso, el programa actual tiene un poco de todo eso. Uno puede ver en la terapia y puede ver en el acompañamiento con las familias, puede ver padres y madres que están girando en torno a los hijos, conscientes de la gran responsabilidad que tienen y dispuestos pues como a poner lo mejor en lograr eso. Pero también hay padres y madres que están girando en torno a los hijos buscando obtener de los hijos algo, no de manera egoísta, pero quizás de manera eh, como, o sea, como si fuera un asunto pendiente con su infancia, con su niñez, con su desarrollo. Y creo que hoy en día tenemos un riesgo que también tuvieron nuestros abuelos, porque es cierto lo que tú dices, los abuelos antes pensaban, o algunos, pues en la época de los abuelos, digo yo, pues hace 100 años, no sé, 50 años, se pensaba que el niño era un adulto en miniatura, era una personita que se tenía que comportar como un adulto pequeñito, de hecho los vestían como adultos chiquitos, no había pues lo que hay ahora, ¿cierto? Ese conocimiento de la infancia, de lo que ocurre pues en el desarrollo de los niños, lo que se tiene que favorecer para que el niño crezca íntegro y feliz. Pero yo pienso que también eso que se hacía antes, eso mira, no interrumpas al adulto, eh, eso de los pájaros no le tiran a las escopetas, el asunto de la autoridad, todo esto, pues quizás también estaba fundamentada en una buena intención. Posiblemente en mucho desconocimiento, pero había una buena intención en proveerle a ese menor pues lo que necesitaba para moverse bien en la vida, para ser una persona social, una persona que aporte a su entorno, que sea capaz de amar, que sea capaz de entregarse y que sea, por supuesto, alguien pues feliz en el futuro. Yo pienso que la pregunta, Gina, que debemos hacernos hoy es cómo pensamos los adultos que debemos formar a los hijos para esa felicidad y eso qué lugar implica dentro de la familia. Yo creo que hoy tenemos muchos cambios muy positivos porque hemos reconocido a los niños como sujetos de derecho y no solamente como objetos de crianza, digámoslo así, o como personas que están de alguna manera satisfaciendo pues vacíos o llenando vacíos de los adultos. Pienso que eso es un gran avance que quizás bueno, los derechos humanos en los 80 pues empezó ya a cambiar como toda una mentalidad respecto a la crianza y a la familia. Pero los hijos necesitan de nosotros, necesitan protección, necesitan cuidado, necesitan orientación. Y me preocupa ver que el lugar que a veces los hijos tienen dentro de la familia
los deja en una situación como de orfandad, ¿sí? Los deja solos, a expensas de sus caprichos, de sus impulsos emocionales, que pues son los impulsos emocionales de un niño que está formando, o de un joven. Y vemos eso reflejado pues en las tasas de salud mental o en los indicadores de salud mental que son preocupantes hoy más que hace 30 años. Entonces, eso es algo que sí nos debe cuestionar. O sea, si antes había un trato al niño o a la niña que era autoritario, distante, sí, era una relación vertical y todo esto, y era muy complejo pues poder decir lo que uno pensaba. Entonces, ¿por qué ahora estamos teniendo tan bajos niveles de calidad de salud mental? Porque nuestros niños están más ansiosos, están más deprimidos, tienen más trastornos afectivos, más trastornos de aprendizaje que los de hace 30 años. Ahora uno podría pensar que es que antes de pronto no se diagnosticaba con tanta asertividad como hoy, pero ¿y qué pasa entonces con los índices de suicidio infantil y juvenil? Entonces, podríamos debatir mucho sobre el tema, pero yo creo que los cambios que ha tenido los niños alrededor de la historia en la vida familiar sí nos ponen a pensar mucho en torno a, bueno, ¿qué estoy yo dispuesto a darle a ese hijo? ¿Y qué es lo que yo como adulto pienso que le debo dar a ese hijo? Porque pues el niño siempre necesita cuidado, necesita protección, necesita seguridad, pero también necesita límites, necesita una autoridad clara que se le preste como un servicio, que le va a ayudar a moverse en la vida, a tener relaciones sólidas y gratificantes con los demás, a amar, a servir a otros. Y eso creo que es algo que nos debe poner a pensar respecto a ese lugar de los hijos dentro de la familia. Eh, Más o menos como que, bueno, tendríamos que pensar en cuáles son las motivaciones que tienen las familias hoy para formar a sus hijos, qué buscan de un estilo educativo, qué buscan al identificarse con un estilo de autoridad determinado, ¿sí? Eso creo que es algo que debemos conversar. Y obviamente, pues los hijos, pues van creciendo de acuerdo, pues a ese estilo de autoridad y de afecto que se vive en la casa, ¿sí? Entonces, el equilibrio siempre va a ser la solución. Eso pues yo creo que seguramente lo has tratado en muchos otros programas, en muchos otros cursos y clases, cuando hablamos del equilibrio como eso que permite pues, moverse en un justo medio y pues, poder tener lo bueno de todas las etapas y de todas las vivencias. Yo creo que antes los adultos no tenían duda de la importancia o de la relevancia que ellos tenían en la vida de los niños. Yo hoy veo adultos, y no debo decir que en pocos casos, sino en muchos casos, adultos confundidos sin saber si realmente son importantes para sus hijos y de qué manera. Y a veces pues se dedican es a satisfacer al hijo, a facilitar la vida en ese sentido, a impedir o a evitar el conflicto, sabiendo que el conflicto pues podríamos también leerlo como todo aquello que forma resiliencia, que forma capacidad de adaptación, que forma capacidad de adaptación y por lo tanto flexibilidad psicológica y felicidad. Si no hay conflicto, pues no va a haber nada de eso, entonces no va a haber desarrollo. Entonces, el adulto no es la persona que se dedica no puede ser una persona que se dedica a facilitar la vida a un niño. Nuestros abuelos, o pues nuestros abuelos digo yo entre comillas, pues lo entendían de otra manera, nosotros lo entendemos de otra forma también, afortunadamente. Ha habido muchos cambios en eso, pero hay que revisar realmente, así como pensamos quiénes son los niños hoy, tenemos que pensar quién es el adulto hoy. Y digamos, me parece muy valioso eso que dices porque, pues digamos, quedan como varias reflexiones de esta primera cápsula. Primero, pues que siento que hoy en día en parte los adultos por vivir tan rápido, por tantas cosas, ¿no? El día para todos tiene 24 horas, pero hay personas que siempre dicen, es que no tengo tiempo suficiente para, ¿no? Sí. Llámese para jugar con mis hijos, para acostarlos en la noche, para hacer esto, para hacer aquello. Y yo con esto no quiero que malentiendan los que nos están viendo y es, la idea no es la foto perfecta de que yo hago todo el tiempo con esos hijos, porque cada quien tiene una dinámica en su hogar muy distinta, ¿no? Algunos trabajan en casa, otros trabajan fuera de casa, algunos tienen un hijo, otros tienen varios, algunos tienen algún hijo con alguna condición, digamos, salud complicada que cambia un poco todo. Yo siento que es más un poco el hecho de darnos cuenta que si son 24 horas, en lugar de creer que yo tengo que estar corriendo, tratando de hacer 2 millones de cosas en solo 24, saber que
si resto las de sueño, que en teoría deberían ser de 6 a 8, serían más o menos 16 horas. En esas 16 habrá unas que puedo tener para trabajo y otras puedo tener para compartir tiempo de calidad con esa familia, ¿no? Sí. Y un poco lo que tú dices, no caer en querer rescatar todo el tiempo de ese aburrimiento a esos hijos o de las situaciones difíciles, porque ahí pues claramente no va a aprender. Y yo creo que la tercera cosa sería como darnos cuenta que hay corresponsabilidad. Hace poco, es lindo cómo ustedes sin conocerse se van conectando como los temas. Eh, Hace poco, el año pasado, tuve la oportunidad de grabar con un abogado un minicurso sobre derechos infantiles. Igual acá abajo les dejo los demás para que los vean. Se llama Escudos Protectores y él decía algo muy valioso. Él decía, Gina, es que tiene que haber una corresponsabilidad para que realmente se le escuchen y se le cumplan y se le hagan valer esos derechos al niño en las entidades del Estado, la comunidad y la familia. Entonces, aquí, ¿cómo puedo yo garantizar que sí haya esa firmeza, que haya ese amor incondicional, también teniendo en cuenta, digamos, esos derechos de esos hijos? Sería como las reflexiones que yo siento que nos quedan de esta cápsula para que se hagan y piensen a lo largo de estos días y no lo piensen desde la culpa, piénsenlo un poco a modo de reflexión de, bueno, ¿qué cosas podría mejorar para que tal vez no vea estar con ese hijo como una carga, sino más bien como un momento de disfrute? No importa si solo son 15 minutos, por algo se inicia, ¿sí? Y yo les digo mucho acá, Carlos, y es, así como ustedes agendan esas cosas importantes como su cita médica, del odontólogo, que tengo que ir, no sé, a pagar el impuesto del carro, agenden también el tiempo con sus hijos, ¿sí? Porque si no, la vida se va y no pasó jamás. Y a veces hay personas, y se los digo por título personal, sin ser mamá aún, que sí nos toca meter esas cosas sencillas a veces ahí, porque si no el tiempo se va y el año se fue y no pase tiempo de calidad con esas personas que son importantes. Entonces, si eso les sirve a ustedes como más servido a mí, pues digamos, háganlo como para que mejore todo este tema. Aprovecho y les digo que de los otros minicursos yo aquí abajo se los dejo y otra información que les puede como servir, eh, porque si no yo se los he dicho, serían 2 millones de horas que estaremos con las personas, entonces como para que ahí puedan revisar, porque hay temas que pues igual estarán como relacionados a lo que vamos a conversar hoy con Carlos. Y recordarles que si esta información es valiosa para ustedes, digamos, se la compartan a otras familias para que sigamos todos aprendiendo juntos de este tema. Bueno, entonces...